buenas tardes y un feliz almuerzo para todo el pueblo de Venezuela. Me voy a permitir quitarme la mascarilla, que se ha convertido en una herramienta fundamental para el combate de todo el pueblo contra la pandemia, contra el COVID-19, contra el coronavirus, para dirigirme a todo el país y expresar algunos elementos relacionados con la incursión terrorista armada del pasado domingo 3 de mayo. Algunos elementos quedan perfectamente claros y se irán clarificando aún más en la medida en que ya desmantelada esta intentona, desmantelada esta incursión con participación de mercenarios, de desertores, de narcotraficantes y de exboinas verdes, exmiembros de fuerzas especiales del Ejército de los Estados Unidos a través de una empresa que presta servicios, entre comillas, de seguridad, y no es otra cosa que una empresa que alquila mercenarios para generar violencia y baños de sangre en países a los que Estados Unidos quiera agredir. Quedan algunos elementos perfectamente claros. La primera es el nivel de ruindad, de condición miserable, para que un gobierno como el gobierno de Donald Trump y un gobierno como el gobierno de su lacayo, Iván Duque, aprovechen la circunstancia que tiene a toda la humanidad amenazada, que tiene a todo el mundo en un proceso de combate contra una pandemia que ya ha costado miles de vidas humanas, que consideren esta pandemia, la lucha de Venezuela contra el COVID-19, como una oportunidad para poder sembrar más zozobra, violencia y baños de sangre en Venezuela. Lo segundo es que queda perfectamente claro ya, más allá de todas las veces que lo ha denunciado el presidente Maduro, de todas las veces que lo ha denunciado la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, mi persona, el canciller Jorge Arreaza y muchos otros funcionarios y cuadros de la Revolución Bolivariana, que Colombia, el gobierno de Colombia, utiliza el territorio de la República de Colombia para planificar, organizar, entrenar, proporcionar logística a todos aquellos que procuren actos de violencia, actos de agresión en contra de Venezuela. Desde el establecimiento de campamentos paramilitares y de entrenamiento paramilitar y de mercenarios, que ya se ha denunciado hasta en la Asamblea General de Naciones Unidas, hasta el entrenamiento y la puesta en marcha de un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro el pasado día 4 de agosto de 2018. Todos ellos organizados, planificados, desarrollados desde el punto de vista logístico y operativo en Colombia, con la anuencia del gobierno de Iván Duque, con la anuencia de funcionarios del gobierno de Iván Duque, de los servicios de inteligencia y de las fuerzas policiales y armadas de la República de Colombia. El tercer elemento es el compromiso absoluto, real, demostrado de Juan Guaidó y de sus cercanos comilitones con todas las acciones agresivas, y de esta especialmente hay pruebas testimoniales que le es imposible a Juan Guaidó sustraerse de ellas. En cuarto lugar, ya la existencia de elementos de incursión armada desde Colombia contra Venezuela. Ya no lo pueden negar, ya no lo pueden ocultar, ya no lo pueden soslayar, ni desvirtuar, ni hacer memes, ni hacer chistes con las denuncias.
hay pruebas absolutamente fehacientes y a medida que transcurren los minutos vamos recabando nuevas y nuevas pruebas. Es decir, no hay forma de que Rabel o Simonovic o Juan Guaidó o Freddy Guevara o cualquiera de estos que se creen más inteligentes que el promedio de la gente que hace vida en este país puedan sustraer el bulto sobre la realidad, sobre en qué planes estaban involucrados, cuál era la intención de esos planes, por qué razón boicotearon y obstaculizaron la firma de un acuerdo humanitario para que todas y todos juntos enfrentáramos la pandemia por COVID-19, como en distintas ocasiones pidió el presidente Nicolás Maduro, que todas y todos nos uniéramos alrededor de la lucha contra el COVID-19. Boicotearon y obstaculizaron ese acuerdo porque estaban comprometidos con la violencia y con la muerte. Estaban comprometidos con la penetración de factores terroristas y mercenarios a Venezuela para generar muerte y destrucción. El pasado día, 26 de marzo de este año 2020, 25 de marzo de este año 2020, nosotros, por orden del presidente Maduro, salimos a la opinión pública y señalamos varios elementos relacionados con el entrenamiento de paramilitares en territorio colombiano. Dijimos las coordenadas de los 3 campamentos paramilitares donde habían desertores, asesinos venezolanos entrenándose allí, donde había entrenadores norteamericanos que eran los monitores de esos campamentos paramilitares. Dijimos los alias de esos mercenarios norteamericanos entrenando a los desertores venezolanos. Dijimos los nombres de los 3 jefes de esos campamentos. Dijimos que un campamento lo dirigía Robert Colina Ibarra, alias Pantera, que otro campamento lo dirigía Juvenal Sequea Torres y que otro campamento lo dirigía un señor llamado Mata Sanguinetti. Dijimos también que el jefe operativo era Antonio José Sequea Torres y que el jefe de toda la operación era Cliver Alcalá Cordones. Ocurrió un evento que puede tildarse de extraño y fue la incautación de un grupo de armas por más de $500.000 en la carretera entre Barranquilla y Riohacha. Y sobre la incautación de esas armas, luego sale Cliver Alcalá Cordones dando unas declaraciones y su posterior supuesta entrega a las autoridades norteamericanas. Veamos eso que dijo Cliver Alcalá en esa oportunidad. Las armas incautadas en Colombia pertenecían al pueblo venezolano. En el marco de un pacto o de un convenio firmado por el presidente Guaidó, el señor JJ Rendón, el señor Vergara y asesores norteamericanos, desde hace muchos meses venimos trabajando la conformación de una unidad Libertad para Venezuela. Mayor general, entonces, usted coordina la compra y el movimiento de esas armas para entregárselas a alias Pantera. ¿Quién es Pantera? Alias Pantera es un oficial que está bajo mi mando junto a otros 90 oficiales, todos comprometidos con la liberación de Venezuela. Sabíamos todos los movimientos de Cliver Alcalá, sabíamos los nombres de los jefes de los 3 campamentos, sabíamos los alias de los entrenadores norteamericanos de esos 3 campamentos y conocíamos los alias de todos los desertores, mercenarios y asesinos que se estaban entrenando en esos campamentos. Y lo dimos a la opinión pública y se le comunicó oficialmente al secretario general de Naciones Unidas y se comunicó oficialmente al gobierno de Colombia. ¿Qué hizo Iván Duque? Hizo caso omiso, porque estaba dentro del compromiso que él le había hecho a Donald Trump de amparar esa acción de violencia.
Y como bien dijo anoche el presidente Maduro, desde mediados de abril ya sabíamos que se estaba preparando una operación derivada de estos 3 campamentos. ¿Cuál era esa operación? Desde estos 3 campamentos se iban a desplazar los contingentes de mercenarios con sus entrenadores norteamericanos a una hacienda que pertenece a un narcotraficante colombiano denominado Elkin Javier López Torres, alias Doble Rueda. Tiene ese alias Doble Rueda porque resultó herido en un atentado en el año 2008 en un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes allá en Colombia. Y este señor Doble Rueda es uno de los jefes de los carteles que hacen vida en el Atlántico Norte, y en este caso en la península de La Guajira. Los mercenarios se dirigen hacia este punto y estábamos tan en conocimiento de todo ese proceso que le digo a Iván Duque cuál es la coordenada de esta finca de Doble Rueda, que en este momento está preso, estuvo preso en el año 2012 y por alguna extraña razón, preso por narcotráfico, fue liberado y luego vuelve a ser retenido por las autoridades en diciembre de 2019. Nosotros creemos que es para protegerlo de las acciones que ya se había comprometido con el gobierno colombiano de emprender, que era proteger el entrenamiento y la salida de los mercenarios de una finca de su propiedad situada en las siguientes coordenadas, Iván Duque: 11 grados, 53 minutos, 50.6 segundos norte y 72 grados, 14 minutos, 03.1 segundos oeste. Allí se apostaron los mercenarios. ¿Para qué? Para proceder a la salida para desembarcar luego en costas venezolanas. Estas son fotografías del campo de entrenamiento allí en la finca de Doble Rueda, mejor conocido como Doble Rueda, pero su nombre real es Elkin Javier López Torres, que está emparentado con la esposa de Cliver Alcalá Cordones. Y esa es la principal razón por la cual el gobierno bolivariano apartó a Cliver Alcalá Cordones de cualquier responsabilidad, porque sencillamente era un narcotraficante que estaba asociado familiarmente con narcotraficantes. Aquí están los mercenarios entrenándose en ese campo, en esa finca propiedad de Doble Rueda. Aquí está otra fotografía de esos mercenarios para que se sepa el pueblo de Venezuela y sepa la opinión pública nacional e internacional hasta qué punto sabíamos en qué tipo de movimiento estaban. Y aquí está la lancha, una de las 2 lanchas en la cual saldrían para atacar a Venezuela. La noche, la tarde, a las 6 de la tarde del viernes 1 de mayo, salen 2 lanchas desde la finca de este señor Doble Rueda. Una primera lancha que estaba comandada por el llamado alias Pantera, que era una lancha rápida donde estarían viajando 12 personas y que se dirigía hacia el estado La Guaira para que en el desembarco en el estado La Guaira poder distribuirse y atacar la DIGESIN, atacar el SEBIN, atacar el Palacio de Miraflores y emprender acciones de atentados selectivos contra el presidente de la República, contra los familiares del presidente, contra el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, contra el vicepresidente Tarek El Aizami, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, personalidades del mundo empresarial venezolano, etc. Eran planes muy concretos que ya estaban definidos por parte de estos terroristas. Primero sale una lancha que estaba comandada por este señor alias Pantera, Robert Colina Ibarra, y era una lancha rápida que iba a servir como de vanguardia, que iba a
despejar el terreno, en este caso el recorrido por mar, para ver si había algún tipo de obstáculo. Ya el jefe de la operación, Antonio Sequea, había hecho contacto con otro narcotraficante, agente de la DEA. Es un elemento común que la DEA utiliza narcotraficantes, a los que chantajea, a los que soborna y a los que recluta para hacer los trabajos sucios, que es un eufemismo porque todos los trabajos de la DEA son trabajos sucios, que fue el narcotraficante José Alberto Socorro Hernández, alias Pepero, que además iba a ser el contacto, el enlace de Sequea cuando se diera el desembarco en Macuto. Sale la lancha rápida y la lancha donde venía el grueso de los terroristas, de los mercenarios, en esa lancha más grande venía Antonio Sequea, venía el hijo de Isaías Baduel, Adolfo Baduel, y venían, recuerdan que les mencioné, unos entrenadores norteamericanos. Pues 2 de esos entrenadores norteamericanos venían en esa lancha junto con aproximadamente 47 a 50 personas. Supuestamente la lancha más grande seguiría a la lancha de alias Pantera para desembarcar en La Guaira bajo el amparo de José Alberto Socorro Hernández, y en ese desembarco iban a ir a un punto donde ya este narcotraficante, alias Pepero, tenía un grupo de camionetas y un grupo de armas dispuestas para estos ataques. Se iban a reponer del largo viaje en un galpón situado ahí en el estado de La Guaira y luego se iban a desplazar para ejercer las acciones terroristas. En el trayecto, en el camino, la lancha más grande sufre un desperfecto en uno de los motores y se retrasa más aún respecto a la lancha pequeña. Aquí aparece un elemento que ya la investigación ha venido desentrañando. Y es que se empieza a dar un enfrentamiento entre Antonio José Sequea y Robert Colina Ibarra, alias Pantera. ¿Por qué? Porque Robert Colina Ibarra, alias Pantera, era, porque resultó abatido en el enfrentamiento de la madrugada del lunes 3 de mayo, una persona muy cercana a Cliver Alcalá Cordones. Y Cliver Alcalá Cordones recibió una sopa de su propia medicina, un golpe de Estado dentro del golpe de Estado que él estaba planeando. Simonovic, que aquí está con Donald Trump, se pone de acuerdo con Antonio José Sequea para sacar de circulación a Cliver Alcalá Cordones y poner a Sequea como jefe de la operación. Y hay algunas personas de las capturadas en el día de ayer y de antes de ayer que señalan que es posible que Antonio José Sequea haya abandonado a su suerte a Robert Colina Ibarra, alias Pantera. Eso ya ha aparecido en el proceso de investigación. Cuando la lancha rápida llega a la localidad de Macuto, en el estado La Guaira, este señor, José Alberto Socorro Hernández, alias Pepero, tenía un santo y seña y un juego de luces que tenía que hacer, pero en ese sitio también estaban los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del FAES, pues apostados, puesto que ya sabíamos que en algún punto de esas costas iba a darse un desembarco. En ese momento es capturado este señor, José Alberto Socorro Hernández, por las fuerzas policiales venezolanas, y se da el desembarco por parte de la lancha rápida que estaba dirigida por alias Pantera. Alias Pantera se baja de la lancha y nota algún elemento en la costa y empieza a disparar en contra de los funcionarios, y es allí donde se da el enfrentamiento que generó 6 terroristas abatidos y los restantes 5 terroristas capturados, 4 terroristas capturados y 1 se encuentra actualmente desaparecido. De la segunda lancha que se esperaba, no llegó, no había llegado todavía. La información que ya tenemos
es que esa lancha empezó a sufrir desperfectos en los motores y fue dejando grupos de terroristas a todo lo largo de la costa, y entre el día de ayer y el día de hoy, por la persecución en caliente que ordenó el presidente Nicolás Maduro, ya tenemos un grupo importante, hasta 13 terroristas capturados en este proceso de irlos buscando en toda la costa, como el ejemplo heroico que dio el pueblo de Chuao el día de ayer, que capturó solo con la milicia bolivariana y la acción coordinada con la Armada Bolivariana y la Policía Municipal del pueblo de Chuao a 8 de los terroristas de esa lancha grande. ¿Qué hicieron los terroristas de la lancha grande? Cuando de manera tardía se acercan a las costas de La Guaira, Antonio Sequea abre un teléfono satelital, un teléfono, y de ahí se conecta y por Twitter se entera del enfrentamiento y de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y las fuerzas policiales habían controlado la situación, capturado y enfrentado a los terroristas. Allí deciden viajar hacia Bonaire, deciden escaparse hacia Bonaire, pero no tenían combustible suficiente. Yo quiero recordar que el dueño de esta llamada empresa Silvercorp, Jordan Goodrow, empieza desde la misma noche del día domingo a sembrar desinformación, contrainformación. Hasta 17 grupos de valientes, etcétera, están en el norte, en el sur y en el oeste combatiendo en los actuales momentos. Luego él dice que él mintió porque era una manera de proteger a sus hombres que estaban allí. Reconoce de manera plena la existencia y la autoría de los hechos que se le atribuyen y que ya está perfectamente claro que participaron en ella. Como no tenían suficiente combustible, se devuelven, empiezan a bordear las costas del estado Aragua, dejan a su suerte a un grupo de los mercenarios en las cercanías de la playa de Puerto Cruz y luego bordean hacia la zona de Choroní, la población de Chuao, donde el pueblo mismo, los pescadores y las pescadoras, los capturan, los amarran y lo entregan a la Armada Bolivariana. Esos son los hechos que ocurrieron en estas horas. Aquí tenemos el seguimiento que hicimos por radar de la lancha rápida, coordinada, dirigida por alias Pantera, y cómo se dio su acercamiento a la costa de Macuto. Y el material incautado, que ya ha sido ampliamente difundido, que incluía una serie de camionetas y una serie de armas que, al mejor estilo de lo que han hecho las tropas mercenarias y el ISIS en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán, iban a ser acondicionadas, vehículos civiles, iban a ser blindados y se le iban a colocar armas de alta potencia para poder ejercer sus acciones de violencia. Luego vamos a ver un testimonio de cómo fueron conseguidas esas camionetas. Aquí están parte del material que traían estas personas en la lancha rápida, estos terroristas, los teléfonos satelitales a través del cual se comunicaban. Hay una situación que todavía no se ha dilucidado bien y es porque Sequea no contesta las llamadas telefónicas que alias Pantera, que Colina le hace en el momento en que se están acercando a la costa de La Guaira. Uno de los vehículos que se tenían con una ametralladora llamada AFAC en su techo. Aquí están otras fotografías que han sido ampliamente difundidas del arsenal que tenían preparado este grupo de terroristas. Ellos iban a llegar a un sitio allí donde estaban los vehículos, iban a esperar la llegada de los terroristas de la lancha grande e iban a proceder a actuar. Un elemento que no les había mencionado es que en el momento en que la lancha grande, que no puede llegar a La Guaira porque ya se sabe de que esa situación fue controlada, esa cabeza de playa fue controlada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por la República de Venezuela, entonces le quitan el techo a la lancha para que no pudiera ser identificada por los helicópteros de la Armada Bolivariana, que en ese momento los estábamos buscando por aire con nuestros helicópteros artillados, por tierra con nuestras fuerzas especiales y por mar también con las lanchas de nuestra Armada Bolivariana. Y con esa
lancha sin techo es que se dirigen a la localidad de Choao. Aquí está parte del material incautado. Ametralladoras y armas largas de alto calibre, de alta potencia. Y aquí está una foto que el presidente dijo ayer que era una foto merecedora del premio Pulitzer. Jamás lo van a dar porque es la respuesta de un pueblo valiente, de un pueblo digno, de un pueblo decente en contra de los vendepatrias, de los apátridas y de los mercenarios. Y esta foto dice más que 1000 palabras, porque parte, lo vamos a ver después, de lo que le vendieron a estos desertores es una visión completamente racista y completamente ajena a la realidad del mundo entero. Que el supremacismo blanco puede, la llamada teoría del Rambo, que uno solo de esos gringos debidamente entrenados puede contra todo un ejército y no pudo ni siquiera contra el aguerrido y valiente pueblo de Choao, ni contra 2 milicianos y 3 policías municipales que los capturaron allí en la localidad de Choao. Es cierto que también venían siendo seguidos y asediados, acosados por un helicóptero de nuestra Armada Bolivariana. Y aquí aparece ya capturado el jefe operativo, el que le dio el golpe de Estado a Cliver Alcalá Cordones, Antonio José Sequea Torres, y aquí aparece el jefe logístico de las operaciones, el que proporcionaba el dinero, el que traficaba la droga, el que intercambiaba el dinero y droga con alias Doble Rueda y con José Alberto Socorro Hernández, alias Pepero, capturado mordiendo el polvo de la localidad de Choao, de la bella playa de Choao. Aquí está Josnar Adolfo Baduel Oyoque, que viene coordinando la operación Gedeón desde aproximadamente hace un año, viene participando en esa operación Gedeón, que tomó fotografía de los puntos donde podría hacerse el ataque con drones contra el presidente Nicolás Maduro, que participó en distintos planes para el asesinato del presidente, para el asalto al SEBIN, para el asalto a la DGCIN, para colocar a su padre Isaías Baduel en Venezolana de Televisión para que desde allí enviara un mensaje al país, en una alucinante manera de ver la realidad. Es decir, ellos iban a llegar a las costas de Macuto y de inmediato iban a recibir la aclamación del pueblo entero y se iba a plegar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, los guiones de Hollywood aderezados con un fundamentalismo religioso, y de ahí viene el nombre de Gedeón y las batallas de los israelíes, y los israelíes como pueblo ungido de Dios, se le agrega el componente hollywoodense del Rambo, que van a llegar y definitivamente, bueno, nosotros somos muchos, todos los venezolanos, y como somos negros y como somos indios, rápidamente iban a lograr controlar. Aquí están, profundamente equivocados en su percepción. Y hasta el momento tenemos capturado a todos los que participaron en el lanzamiento en la lancha rápida, y también tenemos capturados a todos los de algunos de los que participaron en la segunda lancha. Capturados hasta este momento: Víctor Alejandro Pimienta Salazar, capitán de la Guardia Nacional desertor, mercenario, que era el jefe logístico y el que interactuaba con los narcos allá en Colombia. Rodolfo Jesús Rodríguez Orellana, Raúl Eduardo Manzanilla Almao, Wilmer Osvaldo Colina Sánchez, Antonio José Sequea Torres, que era el jefe de la operación y quien dio el golpe de Estado a Cliver Alcalá Cordones, un verdadero psicópata llamado Josnar Adolfo Baduel Oyoque, con muchísima sed de sangre, con muchísima intención de generar violencia y asesinatos en Venezuela, Fernando Andrés Noya, Cosme Rafael Alcalá Acosta, que era uno de los tripulantes, no era uno de los miembros de los terroristas mercenarios, sino que era el tripulante, Jefferson Fernando Díaz Vázquez, José Armando Alvarado Flores,
Henderson Israel Ríos Marín, Paiva Soto Luis Manuel, Rojas Tapia Estewin, Rumi Mogollón Henderson, y en este momento nos mantenemos en una persecución en caliente al resto de los terroristas que están en huida. Y quería detenerme brevemente en estas dos fotografías. Recuerdan que les dije que los 3 campamentos en Riohacha tenían a su vez 3 jefes gringos puestos por la empresa Silvercup. Y esos jefes gringos tenían el alias Luke, eso lo dijimos a finales de marzo. El alias Aro, y nos referimos a Iron Set, gringo de la empresa Silvercup. El alias Luke se refiere a Luke Alexander Denman. Y el tercer jefe era Jordan, alias Jordan, que no sabemos si se refiere a Jordan Goubreau, que es el dueño de Silvercup, o es quizás un familiar cercano a Jordan Goubreau que tiene el mismo nombre. La mañana del día lunes, como para tratar de dar una fe de vida y una solicitud de ser extraído, en una entrevista Jordan Goubreau dijo que estaba buscando una embarcación para sacar a los 2 gringos de las costas venezolanas. Envían esta fotografía a través de una página web un poco curiosa, un poco extraña, que probablemente tenga relación con las fuerzas de inteligencia israelí. Aquí están los 2 pasaportes de Luke Denman y de Iron Berry de los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí están los carnets y las licencias de conducir, en este caso de Luke Denman. Y esto es un poco lo que yo les decía al principio, sobre la intoxicación de creerse Rambo de estos factores, de ese fundamentalismo religioso más bien diabólico, y de cómo son personas ávidas de fuego, de sangre. Esto es la página de Facebook de Luke Denman, que se hace llamar Luke Vader en esa página web. Como siempre, publican fotografías armadas hasta los dientes, con fuego, donde probablemente han destruido algún poblado, han asesinado mujeres, han asesinado niños, han asesinado personal civil, como hicieron en Afganistán, como hicieron en Irak, como hicieron en Siria, como hicieron en Libia, estas mismas personas que mandó Trump y Duque para Venezuela. Aquí está también Luke Denman en otra fotografía, armado hasta los dientes, invencible, un verdadero Rambo, que en cuanto llegara a las costas de Venezuela, pues los negros que somos, los indios que somos, inmediatamente nos íbamos a rendir a sus designios. Esta es la realidad. Ese es Luke Denman. Esa es la realidad. Nosotros no nos metemos con nadie. Venezuela no se mete con nadie. Venezuela no agrede a nación alguna. Venezuela no envía mercenarios, ni paramilitares, ni asesinos, ni contratistas norteamericanos de grupos de paramilitares a Colombia, ni a Brasil, ni a ningún país del mundo. Pero si nos agreden, pero si nos mandan Rambos, pero si nos mandan asesinos que han asesinado civiles en Afganistán, en Irak, en Libia, y se regodean de ello, y publican fotografías, y hablan de cuántas mujeres han violado cuando estuvieron en misiones en Afganistán o en Irak, y se atreven a venir a Venezuela, este es su destino. Yo quisiera presentar 2 testimonios, porque en la medida en que hemos avanzado en la investigación y ya está completamente develado el plan y casi 100% controlado la acción violenta que tenían planeada, pues aparecen los testimonios voluntarios. Hay un testimonio muy importante de una persona que es agente de la DEA, que es narcotraficante reclutado por la DEA, algo muy común en las acciones que ejerce la Oficina Antidroga de los Estados Unidos de Norteamérica, denominado José Fernández, alias Pépero, y ahí él habla de todo el proceso de organización de la acción violenta desde aquí, desde Caracas. Escuchémoslo, alias Pépero, José Fernández. Adelante, video. José Alberto Socorro Fernández, 14233-653.
Conocí a Antonio Sequea Torres en el gimnasio de Los Naranjos, tuvimos una amistad de gimnasio, un par de veces coincidimos en la noche en lugares nocturnos, sin ningún tema político, hasta el 1 de mayo, cuando fui contactado por él, después de la intentona de golpe y la fuga de Leopoldo López. Fui contactado para quedarse 2 días en mi casa. Cuando lo fui a buscar estaba con sus 2 hermanos también militares, Juven Sequea Torres y Juvenal Sequea Torres. Cuando fueron a mi casa se quedaron 2 meses, luego fui a buscar una camioneta Ford Runner gris blindada, los cuales habían $3.000, los cuales me dieron $2.000 por los gastos de comida que produjeron en ese tiempo. Después que estaba en Colombia se contactaba conmigo cada 15 días y al pasar 2-3 meses me pidió que recogiera unas armas que me puso un punto de entrega en Los Naranjos. Un señor me iba a entregar las armas, me entregó una FAC, 2 R15, 2 AK, una Glock y una Beretta. Estaban en estado de óxido. Posterior a eso me entregó 10.000 tiros, una muchacha que desconozco, una camioneta blanca, me entrega 10.000 tiros y una FAC en estado de óxido. Me pide que las lave, que las limpie y le haga mantenimiento. Acudo a Martín para que me preste su casa para lavar las municiones y todas las armas. Esas mismas armas fueron trasladadas hacia La Guaira, que iba a ser el punto de llegada de ellos. Punto de llegada que luego me piden que si no tengo un punto o alguien que conozca para dónde pueden desembarcar. Y ahí es que ubico a una persona con ese perfil, Randy, que es el que se encarga de bajar las armas y recibir los próximos vehículos a personas en contacto de ellos. Solamente me pasaba el número, yo le pasaba el número a Randy y él recogía todos los vehículos para llevarlos al sitio. Referente a los carros, me dieron una dirección en El Paraíso, donde fue abandonada una Silverado doble cabina negra. La busqué, la guardé en mi casa. Posterior a eso me comunica que está en falta de carro, que si yo puedo conseguir carro y serían pagados posteriormente por un carro más nuevo del año. Acudí a un amigo, a Martín, le pedí su camioneta que sería repuesta por una camioneta del año, una Toyota del año nueva, y me la entregó con una información básica. Posterior a eso, un señor apodado Toro entregó directamente a Randy, que era el encargado de la logística en La Guaira, entregó una Gran Cherokee negra, blindada, una Hilux doble cabina negra, un Ford cabina sencilla, Posterior a eso, Randy puso de su carro una Fortuner gris, una Hilux blanca, una Toyota de las largas gris. Esos fueron los carros que estaban en el procedimiento. En total fueron 8 camionetas, de las cuales la más importante era la Ford doble cabina y la Hilux negra, que era la que tenía la AFAC en el techo. Posterior a eso, necesitaba 2 motores para una lancha. Hablé con el mismo Randy, que tiene manejo y tiene lanchas de ese estilo. Me pasó fotos de la lancha, yo se las pasé a Antonio, me dijo que esa lancha también la necesitaban, que si la podían prestar. Randy aceptó. Y igual quedaron pendientes los 2 motores que fueron localizados en Higuerote, fueron pagados por Alejandro, pagándole sus intereses y todo al pago de 15 días. Luego fueron instalados en Higuerote con su capitán Tiburón. De ahí partió a La Guajira junto a la de Punto Fijo. Por la lancha de Tiburón, que estaba falto de motores, hubieron varias personas que fueron la ayuda para la instalación, un lanchero que contactó al mecánico y Alejandro, que fue el prestamista que prestó el dinero para comprar los motores. Después que los motores fueron instalados, la persona en la lancha tenía contacto directo con Antonio Sequea Torres y le dieron las coordenadas y ya salieron hacia el punto. Ya de ahí, de estar en el punto, nosotros estábamos esperando solamente el día de llegada, que iba a ser en La Guaira, en el taller de Randy. Íbamos a llegar ahí. Luego que las lanchas llegaron a La Guajira venezolana, donde estaban los 3 campos de entrenamiento, constituidos por 54 venezolanos y 2 estadounidenses, que anteriormente estaban entrenando en Río Hacha, luego del descomiso de las armas de Clive Alcalá, que iban a ser utilizadas para el atentado contra el gobierno.
ellos se trasladaron a la Guajira venezolana, donde fueron rescatados por estas dos lanchas que los iban a trasladar hasta La Guaira. Después de llegar a La Guaira, el punto de la operación iban a ser el Dijesín, el Sebin y Miraflores. Mi persona, que estaba esperando en La Guaira con Randy, que era el de la logística en La Guaira, su compadre Neomar, funcionario del 6CPC y el dueño del taller. Mientras que estamos esperando en La Guaira, las personas llaman a Randy, que es el contacto de punta con la lancha, del punto de llegada con la lancha, le dan el santo y seña. Después que dan el santo y seña, me da el santo y seña, yo volteo y ya fue lo que pasó, que llegó el FAS y hizo toda la operación. En una conversación que sostuve con Antonio Sequea Torres, hablando de mi pago por la cooperación a la operación de $2 millones, me dice que no me preocupe, que ellos están siendo financiados por el narcotraficante Doble Rueda, familiar de Marta González, esposa de Cliver Alcalá Cordone, que estaban financiando el grupo de entrenamiento paramilitar encabezado por los estadounidenses Harold, Luke y Jordan, en compañía también de Joel Palmar, que pagó condena en Bogotá por narcotráfico y asesorado por la ex fiscal Luisa Ortega Díaz. Antonio Sequea Torres me informa que esta operación va a ser un éxito porque está apoyado por el gobierno colombiano en su totalidad. Algunos elementos breves de lo que este narcotraficante y agente de la DEA, José Alberto Socorro Hernández, dice. Lo primero es que él se iba a encargar de toda la parte logística en Venezuela para cuando se diera el desembarco de los terroristas, de los mercenarios y de los gringos que iban a llegar, que se iba a encargar de las camionetas que ya les mostramos, que se iba a encargar del armamento, de acondicionar esas camionetas para que tuvieran una fuerza letal suficiente para generar todo el daño que estaba planeado. Es decir, esta es una operación que recurre a dos elementos principales. Por una parte, el narcotráfico, encarnado en José Alberto Socorro Hernández, que a su vez es el enlace con el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a través de la DEA, y por otra parte, un famoso narcotraficante del cartel de La Guajira, Elkin Javier López Torres, alias Doble Rueda. Les recuerdo que de la finca de Doble Rueda, en la península de La Guajira colombiana, es donde salen las dos embarcaciones para generar la incursión terrorista armada contra Venezuela. Esta es una rama que rápidamente, como bien lo dice alias Pépero, José Alberto Socorro Hernández, lleva a la DEA y de la DEA al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y al gobierno de Iván Duque, porque en su territorio y con el conocimiento de él y con absolutamente todo el amparo, pues se realizaron todas las actividades de entrenamiento y de aprovisionamiento logístico de los mercenarios y de los terroristas. Y por otro lado, y de eso vamos a hablar un poco después, es la utilización, que es un elemento ya común. Cuando una administración de los Estados Unidos de Norteamérica quiere emprender una acción agresiva y de violencia y no requiere o no tiene la intención de utilizar las llamadas tropas regulares, pues recurre a la contratación de empresas privadas. Lo hicieron con la empresa Blackwater en Irak, lo hicieron en Siria, lo hicieron en Afganistán, lo hicieron en Libia. Contratan verdaderos mercenarios con entrenamientos en fuerzas especiales, que por lo general tienen un antecedente de participación en distintos rangos del ejército norteamericano, que tengan además un perfil psicológico como el que les mencioné previamente, que se crean invencibles, que se crean Rambo y que tengan una disposición para el asesinato y una disposición para la violencia. Pero de esto vamos a hablar un poco después, porque yo quisiera que escucháramos otro testimonio. Este testimonio que acabamos de escuchar tiene que ver con el acondicionamiento logístico del desembarco, el acondicionamiento de los vehículos para generar en ellos fuerza letal para las acciones de violencia que estaban planeadas, la relación entre la DEA y estos mercenarios, entre la DEA y Antonio Sequea Torres, pero yo quisiera que escucháramos el testimonio del logístico de la operación, Víctor Pimienta Salazar, que narra todos los hechos desde que salen de la finca de Doble Rueda hasta que llegan a Venezuela. Adelante con el testimonio de Víctor Pimienta Salazar.
Soy el capitán Víctor Alejandro Pimienta Salazar, cédula de identidad 17.075.290. Mi participación en la operación Gedeón empieza el día 30 de abril de 2019, donde fui buscado activamente por los organismos de inteligencia venezolanos, específicamente el DGCIN, ya que fui vinculada por mi participación en la operación Libertad, por lo que me vi obligado a huir del país el día 15 de julio de 2019 hacia el país de Colombia, específicamente a la ciudad de Barranquilla, donde me residí hasta el mes de agosto-septiembre, donde mantuve comunicación con el capitán Antonio Sequea. Nos reunimos en la ciudad de Bogotá y él me plantea una operación militar organizada por el gobierno norteamericano, liderado por el presidente Donald Trump. Allí él me explica la situación, yo acepto participar. A partir de ese momento empezamos las reuniones de coordinación. Hasta en el mes de diciembre nos dirigimos hacia la ciudad de Riohacha, específicamente el departamento de La Guajira, donde conocí al mayor general Cliver Alcalá, quien ya tenía 3 grupos conformados por militares desertores venezolanos. Allí también conocimos al ciudadano Jordan Grau, quien es representante de la empresa de seguridad norteamericana Silver Corp, donde él nos plantea que se encargaría del suministro de armas y el entrenamiento de las personas de los 3 grupos conformados por los militares desertores. También nos presenta ese mismo día a 2 ciudadanos norteamericanos, soldados, quienes se encargarían del entrenamiento en técnicas de combate cercano y combate en áreas confinadas. También se nos suministra en ese momento 10 fusiles con 900 cartuchos sin percutir. Empiezan los entrenamientos ahí en la ciudad de Riohacha por estos 2 ciudadanos norteamericanos hasta el mes de marzo, donde le fue retenida un lote de armas al mayor general Cliver Alcalá, lo cual lo obligó a entregarse a la justicia norteamericana para su posterior deportación, ya que era requerido por la DEA. A partir de allí nos dirigimos hacia la Alta Guajira, donde fuimos recibidos por un narcotraficante colombiano, alias Doble Rueda, el cual nos apoyó logísticamente y en el terreno donde íbamos a pernoctar a partir de ese momento. Ya en la Alta Guajira, fuimos apoyados logísticamente y con el terreno por el narcotraficante colombiano alias Doble Rueda, quien es familiar directo de la esposa del mayor general Cliver Alcalá. Allí pernotamos, también siguieron los entrenamientos en este sector. También allí el capitán Antonio Sequea logra comunicarse con un agente de la DEA que se encontraba radicado en Venezuela, el cual nos suministraría más armas y vehículos para efectuar dicha operación. A partir de ese momento tomamos la decisión de salir el día viernes 1 de mayo a las 6 de la tarde en 2 lanchas. Una conformada por 11 hombres, liderada por alias Pantera, y otra con 42 hombres, mi persona y los 2 gringos. De allí salimos juntos, debido a que la segunda lancha presentaba desperfectos con los motores. Tuvimos que retrasar el viaje y la primera lancha continuó el rumbo hasta la ciudad de La Guaira, específicamente el sector de Macuto. Luego de esto, el día lunes 4 de mayo, específicamente a las 3 de la mañana, que avistamos las costas de La Guaira, el capitán Antonio Sequea procedió a revisar la red social Twitter en un teléfono, donde nos pudimos percatar que alias Pantera fue abatido con los demás integrantes de la lancha, por lo que tomamos la decisión de despegar el techo de la lancha para despistar a las autoridades venezolanas, ya que presumíamos que tenían la información de la embarcación en que nos íbamos transportando. También fuimos dejando en las costas del estado Falcón y el estado de La Guaira el grupo de personas que nos acompañaban, quedando en la lancha nada más 8 personas y los 2 gringos. Entre las personas más relevantes que se encontraban a bordo de esta segunda embarcación era el capitán Antonio Sequea, Josnar Raduel y mi persona. De allí tomamos la decisión de trazar rumbo hacia la isla de Bonaire, pero debido a que el combustible no nos rendía para llegar a ese punto, nos vimos obligados a costear las costas del estado Aragua y poder tomar una decisión con la cabeza más fresca y que no corriéramos peligro. En ese momento fuimos avistados por efectivos de la Armada Nacional Bolivariana, los cuales nos aprendieron. Aquí hay 2 testimonios muy claros donde se establece la relación entre estos terroristas y el narcotráfico colombiano,
y narcotraficantes, agentes de la DEA que hacen sus operaciones en Venezuela. Hay una relación muy clara entre la llamada empresa Silvercup, pero yo quería mostrar antes de conversar un poco sobre el llamado contrato entre Juan Guaidó y la empresa Silvercup, al inefable John Bolton, el día 30 de abril, diciendo: la mañana está viniendo para Venezuela otra vez. Otra vez fue derrotada. La mañana de sangre a la que usted aspiraba. Y digo que él publica esto el 30 de abril porque la operación estaba inicialmente destinada para que se realizara el mismo día 30 de abril de este año 2020, en una repetición macabra del golpe fallido del 30 de abril de 2019. Y otra vez Bolton en conocimiento de la operación. Yo no sé qué van a decir los jefes de la oposición venezolana, de los distintos partidos de la oposición venezolana, pero si una periodista como Mariela Salazar, @aliasmalula, está más enterada que ellos, entonces, bueno, pregúntense por qué ustedes no están informados debidamente por Juan Guaidó, porque Mariela Salazar puso: la noche promete, no será fácil conciliar el sueño. Eso fue a las 10:23 de la noche del día 2 de mayo de 2020. ¿Qué sabía Mariela Salazar? Que no sabían Henry Ramos Alup, Enrique Capriles Radowski, etc. Otro cuenta, @Leslie Marcano, pendientes en hora de la noche a la madrugada en Venezuela, a las 10:06 de la mañana del día 2 de mayo. ¿Qué sabía esta persona? Que estaba hablando de pendiente a esa hora. ¿Acaso estaban informados estas tres personas? ¿Acaso John Bolton sabía de esta incursión terrorista armada? Después que son neutralizados los tripulantes de la primera lancha, de los terroristas, los tripulantes de la primera lancha, entonces la oposición prende lo que siempre prende: los ventiladores de los falsos positivos, los ventiladores de tratar de desvirtuar las acciones. Todo apunta a un falso positivo, dice Alberto Rabel, y Bellice Pacheco se atreve a decir que estos gringos, que Sequea, que Colina, que Baduel son narcotraficantes, porque dice: pocas horas después de que Néstor Reverol informara de haber abortado un presunto alzamiento en La Guaira, afloran señales de que se trata de un falso positivo. Lugareños insisten en que eran narcos, que fueron detectados con un cargamento y lanzaron parte del mismo al mar. Y Bellice Pacheco dice que Sequea, Baduel, Colina y los dos gringos son narcos, que fueron capturados con un cargamento de cocaína. Llega a tal el nivel de barbarie que prefieren llamarlos narcotraficantes que reconocer que resultó fracasada la acción. Y ahora conversemos, para terminar, del llamado contrato. ¿Quién es este señor Jordan Goudreau? Este señor, ya lo hemos dicho en varias oportunidades aquí, forma parte es el gerente, el dueño de una empresa llamada Silvercup, que no es otra cosa que una empresa para alquilar mercenarios y asesinos que vayan a asolar y a generar situaciones de zozobra en distintas zonas del planeta. Trabajó en la seguridad, aquí está la foto, y estas son fotos extraídas de la cuenta de Instagram y de Facebook de Silvercup. Aquí está el señor Jordan Goudreau haciendo la seguridad en el concierto, el malhadado concierto para poder generar una invasión desde Colombia el pasado día 22 de febrero del año 2019. Y en esa oportunidad conoce a Juan Guaidó, y también Lester Toledo pone en contacto a Goudreau con Cliver Alcalá Cordones. El día 26 de marzo, Cliver Alcalá Cordones dice que hay un contrato firmado entre Juan Guaidó y entre el señor Jordan Goudreau. Por supuesto, en esa oportunidad en que Cliver Alcalá Cordones dijo eso, todo el mundo del sector de la extrema derecha venezolana lo negó, que eso era falso, que eso daba risa, que cómo era posible que alguien creyera eso. Escuchemos un audio de Juan Guaidó hablando con Jordan Goudreau acerca de ese contrato. Adelante, video. Hi, Jordan. Nice to meet you. Hi, Mr. President. Nice to meet you. Thank you for the effort, for the time, and all the
como le dije antes, bueno. Si quiere hablar inglés, tú sale. Yeah, as we speak before, we have several meetings during these past weeks, and I think we're ready to sign. You have the contract in your hands, yeah. And the thing that we have to do is sign. He wants to see while you're doing it. We said before that we were having these documents by scanning, so we can print it here and send it back. Okay. And I think that we'll be ready to start the whole thing. Okay. Are there any questions, Mr. President? Concerns? I know. A lot of concerns, but we will do it the right thing for our country. And we are in a very hard humanitarian crisis, and we have to resolve this situation. Okay. Right. So with Sergio, all the confidence to him. So anything you want to sign? Yeah, you can do the sign. Okay, he signed in every page, like I said. Just in the front, yeah. And then he'll be signed in the last one. Oh, great. Okay, the last page. Both Spanish and English. You ready? Okay. ¿Quién me envía eso? About half an hour. Okay. Excellent. Gracias entonces. Let's go to work. Okay. Yes, sir. That's En su inglés de Open English, Guaidó reconoce que se va a firmar un contrato con el señor Jordan Goodrow. Pero aquí está el facsímil del contrato. Es decir, que Cliver Alcalá Cordones no estaba mintiendo. Que había un papel escrito, es decir, Guaidó firmó un contrato para la invasión de Venezuela. Está en el nivel de barbarie, de estulticia, de estupidez, que contrata a unos asesinos norteamericanos, y aquí está todo el contrato. ¿Y quiénes lo firman? Lo firma el dueño de Silvercorp, Jordan Goodrow. Lo firma Open English, Juan Guaidó. Lo firma Sergio Vergara, que es una persona de absoluta confianza de Juan Guaidó. ¿Se acuerdan de Sergio Vergara? Y de Rosana de Cúcuta. Los que se robaron los reales que eran para los desertores, que estaban en los hoteles allí en Cúcuta y se lo gastaron en discotecas, en ropas y zapatos de lujo, en relojes y en restaurantes. Tanto es así que generó la denuncia de Humberto Calderón Berti, pues Vergara fue el encargado de llevar el enlace entre Juan Guaidó y Jordan Goodrow. También Juan José Rendón, que es asesor de Juan Guaidó, que también fue asesor de campaña de Iván Duque, fue asesor de campaña de Juan Manuel Santos, y asesorando la campaña de estos dos representantes de la derecha colombiana, apareció un escándalo porque se había comprado 2 apartamentos en Miami por $12 millones que pareciera que fueron comprados con dinero proveniente del narcotráfico. Y el otro que firma es Manuel Retureta, que es el representante de un bufete que siempre defiende narcotraficantes. El contrato entre Guaidó y Jordan Goodrow para una invasión a la carta en Venezuela tuvo testigo formal. El abogado Manuel J. Retureta, cuya firma es la última en la página presentada hoy, es un penalista socio de Retureta y Guasén, que está al servicio de narcos latinoamericanos, publicado en la tabla el día de hoy. Es decir, que si estaba el contrato para la invasión a Venezuela, es tanto el nivel de barbarie, no tengo otras palabras para describirlo, que el mismo Roger Noriega dice, si de verdad, esto lo publicó Roger Noriega hace exactamente 40 minutos, si de verdad existió un contrato entre Guaidó
y el opositor venezolano Guaidó, esto podría significar una pérdida total de la credibilidad, no solo de Guaidó, sino del Departamento de Estado, que debería manejar esto con más discreción y prudencia. Es extremadamente preocupante, señala Roger Noriega, no Mario Silva, ni Diosdado, ni yo, Roger Noriega. Es extremadamente preocupante que existe la posibilidad de que el Departamento de Estado haya sido informado con anterioridad de esta operación. Dijo también Roger Noriega que resulta preocupante que un grupo de políticos venezolanos hagan este tipo de cosas con tal incompetencia. Continúa Noriega. El fracaso de la bahía de cochinos venezolanas, refiriéndose al desembarco en Playa Girón de mercenarios cubanos que fue repelido por Fidel Castro y el pueblo de Cuba en 1961, y la falta de prudencia por culpa del equipo de Juan Guaidó, demuestra por qué el gobierno chavista, etcétera, etcétera. Sigue Noriega. Me preocupa hasta qué punto los diplomáticos estadounidenses pudieron haber estado al tanto de una operación como esta. Sigue Noriega. Espero que los bufones que permitieron se llevara a cabo este intento militar fallido en Venezuela no sean los que ahora están al mando y tomando decisiones en los Estados Unidos. Y califica a la oposición venezolana como una hapless opposition, una desgracia. Hoy el presidente Donald Trump negó cualquier tipo de relación entre Silvercorp y su gobierno, pero resulta que en la cuenta Instagram de Silvercorp USA está Jordan Goodrow sirviéndole de seguridad al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, en un acto de campaña. Y aquí es importante preguntarse, si eso es cierto, ¿cómo es que el servicio secreto de los Estados Unidos contrata a Silvercorp para darle seguridad a Donald Trump? ¿Y cómo es que Silvercorp publica eso en su página? Aquí está, muy cerca del presidente de los Estados Unidos, el señor Jordan Goodrow, en un acto en Charlotte, Carolina del Norte, el 18 de octubre del año 2018. Queda mucho por decir, queda mucho por investigar. Venezuela está en paz por la fuerza y la determinación de su pueblo, de un pueblo que se ha probado en las mayores dificultades y ha salido airoso, y seguirá saliendo airoso. Venezuela está en paz por la valentía, la determinación, la terquedad amorosa de Nicolás Maduro. Y también hay que decirlo, Venezuela está en paz porque bajo ningún concepto en esta tierra, donde todos llevamos la sangre de los libertadores de América, vamos a permitir que vengan mercenarios gringos, asesinos gringos o mercenarios de cualquier nacionalidad a tratar de acabar con la tierra venezolana. Muchísimas gracias.